Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. ¿Cómo estamos? Saludos. Dios los bendiga a todos, familia. Mi nombre es Alejandro, Pastor Alejandro Rodríguez, y hoy tenemos este espacio para compartir un tema muy polémico y de mucho cuidado en nuestra generación y sobre todo en nuestra juventud. ¿Qué más que juventud? En todas las personas que están lidiando ahorita con una adicción, están lidiando con un problema de adicciones. Y la situación no es para menos. Ahorita la gente, el primer paso que busca para traer una restauración o una reivindicación sobre su familiar o su paciente es internarlo o anexarlo. Y yo no vengo aquí a hablar mal, ¿verdad?, de los lugares en donde están trabajando con adictos, con pacientes, pero una realidad es que solo como de 10, un 20% nada más, a lo mejor si acaso un 5%, está haciendo una buena labor con las personas, trayéndoles una restauración tanto espiritual como emocional, ¿no? Y bueno, todo es al margen, ¿verdad?, de la palabra. Y yo en mi caso fui exadicto. Quiero decirle que yo no tuve un proceso de rehabilitación. Creo firmemente que tuve un proceso de sanidad cuando pedí la ayuda que necesitaba. El Señor Jesús está buscando lo que se había perdido. Entonces, una de las preguntas que los adictos se hacen, o en mi caso que yo me hacía, es que pues el Señor o Dios ya no quiere nada con nosotros, ya no nos ama, ¿no? Ya no somos una opción cuando realmente somos a los que está buscando, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿va? Así que te damos gracias, Dios, en este momento, Señor. Sabemos que es un programa sobre todo familiar, porque creo que un adicto difícilmente pueda sentarse a mirar cómo corregir su vida. En su subconsciente no están lidiando con una realidad, están lidiando con la cautividad de la adicción y esta los está llevando, Señor, a la perdición. Pero tenemos herramientas a través de tu palabra, de tu consejo y de nuestra experiencia, que casi es nada, pero sabemos que tú puedes obrar, Padre. Amén. ¿Cómo ayudar a un familiar adicto? Casi nadie estamos preparados para lidiar con una situación o un caso de adicción por temor, por cariño, y siempre debe de ser. No quiero que confunda las cosas. El amor es bien indispensable y la familia es una de las herramientas más importantes que se tiene que disponer terapéuticamente y espiritualmente para el cambio del adicto. Es fundamental que la familia esté cerca y esté en el entorno, y si no desarrolla un buen papel trayendo cambios o queriendo traer cambios a esta persona, no van a tener resultados. Y ese es lo que la familia rápidamente renuncia, a trabajar con la persona que tiene los problemas de adicción. Inmediatamente dice, no, él es el enfermo, él es el adicto, él es el que tiene los problemas, yo no, yo la sé controlar. Y de cierta forma nadie controla ninguna adicción, nadie controla ningún enervante. Realmente los enervantes, las drogas, estupefacientes dominan a las personas, dominan al ser humano. Entonces, es la familia la primera que tiene que estar involucrada en esta situación, sea el hijo menor, sea el hijo mayor
o peor sea el esposo o la esposa. En este tiempo, la mayoría de las personas ha consumido un tipo de droga, y hablemos del cristal, que es lo que más está ahorita consumiendo la juventud, las personas de todas las edades, y es que es una droga sintética que desde la primer probada, desde la primer fumada, vienes a ser atrapado por sus sustancias y sus químicos que contiene, que es un tema que ya después vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, yo quiero tratar ahorita la actitud familiar. Tiene mucho que ver que reconozca la adicción, porque tenemos al adicto y tenemos a la familia. Casi siempre cuando se trata de un centro, sobre todo que estos trabajan al margen de la Biblia o con principios y valores y fundamentos en la palabra de Dios, pero la familia lleva una vida de fiesta en donde todavía, pues, el traguito, el cigarrito y todo lo que usted ya conoce, no es un buen apoyo y tampoco es un buen, como consejero o amigo del adicto para poder cambiar. Porque cuando vemos la realidad del adicto y que él ya está para internarse o está llevando un programa, queremos ver los cambios, pero no queremos ser parte del proceso. No, él es el que es el adicto, nosotros estamos bien. Y es bien importante que la familia esté de la mano, esté trabajando a la par de una persona que tiene problemas de adicción. Hablemos de los que ya salieron o hablemos de los que no quieren entrar. Tengo un lema, yo lo saqué de una persona, de un actor muy famoso. Él decía, ¿quieres ir a casa o a prisión? Y yo cada que le predico a una persona que tiene, o voy a dar una consejería con un familiar que tiene algún hijo o sobrino, no sé, en adicción, le digo, ¿a dónde quieres ir? ¿A casa o al anexo? Y es que nadie se quiere ya anexar. Nadie quiere ya anexarse por los malos tratos o porque tienen una mala reputación o porque realmente no está habiendo un cambio y solamente hay una vacunación monetaria, financiera. ¿Y quiénes son los perjudicados? La familia del adicto. Entonces, nosotros como familia tenemos que tener en cuenta que tenemos un familiar enfermo. Hay un paciente con el cual tenemos que estar tratando como si este fuera un niño. Y cuando digo niño, esto también conlleva a tenerle la compasividad, el cariño y la comprensión. No confundan las cosas. Se tiene que ser cariñoso, sí, pero también firme. Porque tampoco podemos ser permisivos, que esa es una de las cosas a las cuales lleva al adicto a poder manipular la situación de una manera que agarra una experiencia y le saca dinero hasta del que usted no tiene. Saca recursos hasta de los con los que usted no contaba. Casi siempre lo que se tiene que estar fuerte en ese momento es mamá, papá. Nadie en un plano de adicción debe de decir o decidir por una segunda persona. Como por ejemplo, oye mamá, es que necesito dinero. Dile a tu papá, él es el que trae el dinero. Y a veces el papá no viene a ser una persona enérgica ni con carácter, y pues por no confrontar, por no traer el tema otra vez a colación de que no, que ¿a dónde vas? ¿Por qué lo vas? Él le da el dinero. Entonces, una de las cosas de las cuales es bien importante para el adicto y pueda ser restaurado y recibir la ayuda por parte de la familia, que tampoco la familia a veces quiere anexarlo, es estar en común acuerdo con los límites, sin ser permisivos, pero teniéndole o dándole el afecto que necesita. ¿Cómo se trata al adicto? ¿Qué le gusta al adicto? La comodidad. ¿Qué le gusta al adicto? Un techo, la cama, el ocio, el dinero y tener siempre con qué drogarse. Entonces,
Cuando nosotros somos permisivos y por tal de que éste no se ponga violento, porque es desde el principio cuando se tiene que limitar el acceso a un dinero fácil o a poder negociar con la mamá o con el papá y decir, no, es que dame, que no me das. Desde el principio, si usted ya recurrió a tanto a programas, ¿verdad? Que no le han podido servir en la adicción o en la violencia, tiene que recurrir también al sentido social. Desde el primer momento en que la persona levanta la voz, levanta la mano, agarra una botella, toma un cuchillo, usted como mamá, por más amor que le tenga, o usted como papá, por más sobreprotector que sea, tiene que tomar el teléfono y hablar a las autoridades para poner una denuncia con esa persona que en el momento no es su hijo, es una persona con una enfermedad, es un enfermo, es un paciente. Y es lo que ha desencadenado en nuestra sociedad que escuchemos por aquellas colonias, por estos polígonos o por estos otros lugares, hijo asesina o desvive a su papá o a su madre. Porque no se tomaron las medidas correspondientes, porque no fueron firmes y tajantes a la hora de ser autoritarios. Tenemos que ser como padres, unas personas responsables y dejar el apego tóxico, porque sí podemos dedicarles el tiempo y muchas veces la mayoría de los adictos solo quieren ser atendidos, escuchados. Trabajar con ellos y tratarlos como el hijo, tratarlos como la persona, tratarlos como el hermano, porque les volvemos a recordar, es que tus adicciones, es que tú eres el problema. Tienes que tratarlo como lo que es, por el nombre que él lleva, por el rol que él cumple o funge en la familia. Es un papá, es una mamá, es un hermano menor, mediano, Benjamín, mayor, qué sé yo. Desde el principio, casi en el mayor de los casos, la familia de 4, 2 papás, 2 hermanos, una hermana, no sé. Alguno de ellos se viene a ser consumidor, primero anónimo, después no lo puede controlar. El que decía yo la controlo. Y se da cuenta, es descubierto, pero en lo que se descubre, él busca las maneras para esconder su verdadera identidad. Como padres nosotros decimos, yo conozco a mi hijo. Si en verdad conocieras a tu hijo, conocieras también el lado en donde puedes doblegar ese subconsciente o lo que está pensando hacer para conseguir lo que quiere a costa de violencia. Y los padres es lo que nos ha costado casi por lo regular. Todo lo que es el norte de México, uno voltea a ver las familias y aún siendo hogares cristianos y que los papás son pastores, voltea y se da cuenta de cómo los hijos han sabido manipular a los padres, más los que se encuentran en una adicción. Desde un principio, esto se trata con carácter. Desde un principio esto se trata, si no se puede, hermano, recurrir a un programa en donde él tenga que ingresarse para pasar una restauración y se está poniendo de una manera violenta, tiene que recurrir a un programa social y llamar a las autoridades. No tener miedo, obrar con seguridad, sí, y es bien importante, muy, muy importante, que él se someta a las reglas que hay en casa, aunque sea un mayor de edad. No puede ni manejar dinero cuando ya es detectado como un adicto activo, ni tampoco puede tener unas llaves de su casa para llegar a la hora que él quiera. Todos estos ángulos y detalles son bien importantes a nosotros como padre para dejar o permitirles que continúe dañándose nuestros hijos. Pero la gente a veces opta por decir, yo no quiero batallar. ¿Sabes qué? Vamos a internarlo, vamos a ingresarlo
Y es ahí cuando viene a ser un caso todavía más difícil, porque, mire, yo fui una persona adicta y gracias a Dios soy de las personas que creen los milagros y que creen la sanidad. Se lo dije al principio. Y aunque yo no era una persona que no me consideraba violenta, era consumidor y loco, y quizás solo era una persona ahí que me faltaba atención o quería la atención o llamar la atención. Cuando yo vengo al Señor por una sobredosis, por la cual pues fui diagnosticado, que me quedaba poco tiempo de vida, pero el Señor rompió con todo eso. Él trajo la sanidad a mi vida. Y trajo el interés de buscarlo cuando yo lo encontré, porque realmente pasó un milagro en mi vida. A mí me dijeron, le quedan 5 minutos de vida, va a entrar en shock y va a morir. A lo mejor los que me conocen ya han escuchado esto. Lo que quiero decir es que pasó un milagro en mi vida. Sí, cuando tú lo quieres, el milagro sucede. Cuando tú aceptas la ayuda Dios te la da. Dios no empieza por castigarte. Cuando volteas a pedir la ayuda y clamar al Señor, Dios empieza por buscarte. Y cuando uno llega y que trae la transparencia y que trae la sinceridad y que dice Dios, yo necesito la ayuda, Dios hace un milagro. Y lo podemos ver. Soy de las personas que no demerita el trabajo de casas de rescate, anexos o centros de rehabilitación, porque yo he trabajado de pastor en ese lugar como asociado, pastor asociado. He tenido una casa de rescate. He trabajado con personas en un programa y no demerito lo que ahí se hace, porque realmente hay adictos que sí necesitan ejercicios para poder tener un cambio, para poder avanzar y para poder ver una restauración. Pero hay personas que solo necesitan la entrega, la voluntad y la fe de reconocer de que necesitan ayuda para que Dios pueda hacer un milagro. Volteas y Dios hace lo imposible. Y no necesité, le digo, de una casa, no necesité de un anexo. Es más, yo le digo a la gente, en mi tiempo ni había. En el tiempo en que yo vine al Señor y lo conocí y pudo traerme una restauración, ni siquiera había casas de rescate. Fue una de las decisiones que yo tomé por la situación en la que me encontraba. Y cuando vengo a Cristo y que conozco y en pago, en gratitud a que Él me había salvado y me había alcanzado de una u otra forma, yo regreso también y vuelvo en sí y me doy cuenta que yo era un hijo, que tenía un padre, que tenía una madre, que tenía unos hermanos. Y veo cómo mi padre y mi madre a veces no saben reaccionar o no sabían reaccionar a cómo tratarme, porque están en la parte de o trato con el que vi al último que se fue de aquí metido y perdido en drogas, o lo trato como el que perdí antes de que se metiera en la adicción y estuviera atrapado por las drogas, o lo trato como la nueva persona que ya viene con una Biblia. Y es por eso la importancia y los entornos de cuando un adicto viene egresado de algún programa, sea casa, llámese anexo, de por qué la familia tiene que estar en una atmósfera en donde éste se mantenga y no tenga una recaída. Alguien dijo por ahí, y siempre me lo voy a guardar, Dios no quiere hijos buenos y papás malos. No podemos decir nada más, Él es el que se droga, yo no, yo estoy bien, yo la controlo. Cuando está pasando una situación de estas en casa, definitivamente se necesita un cambio espiritual en toda la familia. Necesitamos preparar el lugar, las alcobas, la mesa, principalmente para cuando el adicto viene, hermano, y el exadicto viene ya restaurado y tenemos que tratar con él. Vas a tratar con el hijo que perdiste, vas a tratar con aquel que estaba muerto, vas a tratar con el hijo que se estaba perdiendo. ¿Estamos? Es ahí la primera de las claves o la primera de las llaves que necesitamos para poder ayudar a un adicto, la familia más unida que nunca. Es bueno hablar de un anexo, es bueno hablar de un centro, sí, porque hay lugares que sí ayudan y están completamente entregados con principios y valores bíblicos para restaurar un alma. Los hay.
pero no hay más allá que el seno de la familia para que éste pueda ser otra vez comprendido y encontrado. Le voy a compartir algunos puntos. Uno lo dije ahorita, Dios no empieza por castigarte. Algunos puntos sobre todo para las personas que son adictas, ya no para la familia. Empieza por buscarte. ¿Por qué? Porque muchos adictos pensamos que Dios ya nos desechó y la Biblia dice lo contrario. Dios va tras el perdido. En Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una? No deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Aunque no quieras anexarte, aunque no quieras cambiar, aunque la gente que te ama esté batallando, Dios nunca se va a rendir contigo, amigo. Número 2, el cambio no comienza en un anexo ni en una casa de rescate. El cambio comienza en nuestro corazón. Porque hay un argumento, puedes anexarlo y puede ayudar, pero la transformación verdadera está aquí cuando el corazón reconoce que necesita ayuda. Es lo que yo les decía, Dios trabaja desde adentro hacia afuera. El salmista decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu por dentro. Si hoy no quieres anexarte, empieza por permitir que Dios toque tu corazón. Número 3. La adicción no define tu identidad. Tu identidad viene de Dios. El argumento, la droga no es tu nombre, tu pasado no es tu sentencia. Dios llama a las personas por lo que pueden llegar a ser y no por lo que fueran. En nuestro caso, la sociedad dice que siempre seremos adictos, el sistema convictos. Pero la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No eres un adicto, eres una persona con propósito. Número 4, la libertad es un proceso. Sí, no es un evento inmediato. Muchos se rinden. Y en este punto vamos a hacer como una pausa, porque caen y vuelven otra vez a tener una recaída. La Biblia nos muestra cómo Dios camina procesos largos con las personas. Y son procesos bien duros y son procesos los que más duelen, pero Dios no tiene abandonos rápidos ni renuncias. El proverbio nos dice en 24:16, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No puede ser una persona que se rinda. Rendirse sí es sinónimo de debilidad. Y no puedes ser débil, porque si eres fuerte en la calle, si eres fuerte en las tapias, si eres fuerte en los puntos, no puedes venir a ser débil cuando estás ya recuperado al 50 o 60% y decir que no puedes. O porque te da vergüenza porque ya recaíste. Uno no puede abandonarse a esa suerte, no puede abandonarse a ese cuadro. Tienes que levantarte. Caer no te hace débil. Rendirte, sí. Número 5. Dios usa personas, no imposiciones para restaurar vidas. Escuche, cuando alguien que sale o que no quiere anexarse necesita acompañamiento, necesita amor, Dios puede sanar a través de otro. Y eso es lo que yo decía ahorita de la familia. Puede sanar a través de una madre dolida, y más de una madre dolida, más de una madre decepcionada, o más de un padre enojado, porque en casos hay padres que sí violentan o intentan cambiar a sus hijos con golpes. La palabra de Dios nos enseña, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, en Gálatas 6:2. O sea que nadie, absolutamente nadie está solo. Alguien con amor y con el amor de Cristo puede ayudarte a caminar para que puedas tener un cambio en la vida. Para que puedas desatar sobre tu vida lo que programas, lo que gente ha intentado hacer por mucho tiempo. En la Biblia, yo
he estado buscando cada día, cada domingo tenemos un programa de consejería, obviamente para el tacto de las personas que vienen egresadas de algún programa o que no quieren anexarse, que la mayoría no quiere. Por eso mi eslogan, ¿quieres ir a casa o quieres ir a un anexo? Más vale ir a casa. En casa encontramos la comodidad, en casa encontramos el amor, en casa encontramos la comprensión. Y sí, hay reglas y tenemos que también someternos a esas reglas, pero vas a estar en un lugar donde tienes a los tuyos, a tu sangre, a tu madre, a tu padre ayudándote. Entonces, cada domingo tenemos un programa a las 4 de la tarde, presencial. Tenemos consejería para las familias que tienen a un familiar con adicciones. Y les leía yo esta porción de la palabra que está en San Marcos, capítulo 5. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, ahí vivía. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los sepulcros y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, escuche, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Hablando el Señor. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ponga mucha atención aquí, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué tiene que ver un demonio con una persona prendida de la calle que está metida en el cristal, que está metida en las adicciones? Tiene que ver una persona, tiene que ver mucho. Le voy a decir por qué. Hace rato yo le hablaba de un milagro que pasó en mi vida cuando yo volteé y clamé al Señor creyendo que Él podía ayudarme. Pasó lo mismo cuando vemos este pasaje. No estamos viendo una persona que tenía convulsiones, se lo dije en la predicación. No estamos viendo una persona que le daban ataques de epilepsia. Estamos viendo una persona que la amarraban con grilletes, que la amarraban con cadenas y se golpeaba y se hacía daño. Vivía en los sepulcros porque era una persona atormentada por un demonio. Cuando viene Jesús, llega corriendo hacia él y se arrodilla en su subconsciente o en su consciente. Y ahorita le voy a decir por qué. El endemoniado
o algo le impulsó y no fue precisamente a atacarlo, fue a decirle que tuviera misericordia y le aventara o le mandara al hato de cerdos, a lo que estaba poseyendo a la persona, que era un joven. Y estoy seguro que era un joven. Le digo yo a mis compañeros de ministerio, no era una persona casada, por lo visto, porque cuando fue liberado y cuando el Señor estaba subiéndose a la barca, quería irse a servir con Cristo. Pero Jesús se negó. Y esta es la parte que me encanta, previo a que ellos llegan a Gadara, ese lugar donde salió de los sepulcros el hombre con la legión. Habían tenido una tormenta en el mar. Previo a eso se había desatado una tormenta en donde Jesús calma la tempestad y donde sus discípulos casi mueren ahogados. Lo despertaron. Esto quiere decir, yo quiero verlo así. Somos tan coincidentes o dioccidentes los cristianos y quiero ver desde cómo anterior o previo a que llegaran a la ciudad, a la Decápolis o a Gadara, a encontrarse con este endemoniado, ya el enemigo estaba trazando un plan para impedir que hubiera una liberación y un milagro en este joven. Levantó una tormenta y siempre va a haber problemas y siempre va a haber situaciones en donde nosotros seamos golpeados y seamos asustados por tormentas más fuertes para poder ver un milagro sobre nuestra familia o nuestro paciente o la persona que amamos y que está en una adicción. Siempre. Pero yo le digo y le comparto, póngase firme, sea la persona y la familia que tiene llena de cariño y con cariño vasto y suficiente para darle a su paciente o a la persona que está en las adicciones para que pueda tener un cambio. ¿Llegan? ¿Hay un milagro? Sí, inmediato, la persona es liberada. Y fue lo que pasó conmigo. La mayoría de las personas preguntan, qué mal que me ponga yo ejemplo. Lo que quiero decirle es que no necesariamente no podemos sembrarle y estarle metiendo chips a la persona, que una persona para que se pueda recuperar necesita un anexo o un centro de rehabilitación. Y entre comillas, no demerito estos lugares. Yo tengo muchos amigos, hermanos, colegas, pastores que están haciendo muy buena labor. Pero también debemos de decir los milagros que está haciendo Dios. También debemos de confesar las hazañas, las virtudes y las bondades, como y tal lo mandó el Señor al gadareno para que fuera a su casa a contarle a los suyos. Y hay 3 cosas aquí, con esto termino porque el tiempo ya nos come. La primera que nos enseña el maestro, cuando la persona se ve agradecida, limpia, restaurada y con un cambio, y quiere seguirle tras su ministerio, Jesús se niega y no le permite estar con él. Aunque le rogaba, la Biblia dice, le rogaba que le dejase estar con él. Era la gratitud que tenía por haber recibido un milagro. Él no le dejó. Para usted, mi querido pastor, tóxico, que piensa que porque ayudó a una persona a restaurarse, ya tiene el derecho sobre su vida y que quiere que se quede a vivir ahí. Ok, por los que quieren. Pero también la Biblia dice que Jesús los mandó a dar un testimonio, a tener una vida donde sean confrontados por el pecado verdaderamente. Por eso hay muchos internos que salen allá a la calle y apenas duran 15 días y ¡pum!, caen otra vez. Porque en el momento en que fueron restaurados, desintoxicados y estaban firmes de sus convicciones, en vez de salir a lidiar allá afuera cuando Dios los quería preparar, alguien les dijo, no, Dios me está diciendo que te quedes aquí a servir. Tenemos que hacer una vida social allá afuera y predicar el evangelio. Y a veces detenemos y retenemos los planes y los cuadros de Dios. Otra cosa bien importante es que el Señor le mandó a su casa, dice, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Primero a su casa, a volver a tener una relación. Imagínese ver llegar a una persona que estuvo perdida, viviendo en los sepulcros, dañándose, viviendo en la calle, en la esquina, en los tejabanes, en el bordo, en el arroyo, y de repente llegar cambiado. Y usted como familia no esté preparado para darle gracias a Dios por el cambio que está viendo delante de sus ojos, y eso hace que otra vez vuelva a recaer. El muchacho, la muchacha,
el esposo o la esposa. Es bien importante que cuando los hijos, las hijas, el esposo que estuvo prendido o anexado, llegue a casa, vuelvan todos otra vez a la presencia de Dios juntos, lleven una vida devocional, de ejercicios como los que se llevaban allá adentro para que no venga a traer una recaída otra vez. Su paciente que acaba de salir y que tuvo una enfermedad. Y la otra y la última y la que más me encanta es que Jesús le mandó a profesar el milagro y lo que había hecho en su vida a este endemoniado, sin siquiera exigirle un instituto bíblico, una preparación. Y esa es una de las partes por las cuales nuestros jóvenes rehabilitados vuelven a reincidir, porque nos ponemos muy protocolarios, llevándoles para que lleven el estudio, la lección no sé qué y la clase quién sabe cuál, y allá afuera, a la hora de resistir, mi amigo, al pecado y la tentación, no saben defenderse, porque no fueron a campo traviesa, no fueron al campo a la batalla. Y una persona y un soldado se forja en la batalla. No se forja desde el centro o no se forja desde la trinchera, sino allá, en donde están los pelotazos, en donde están los puntos, en donde se oyen las sirenas, en donde se oyen los gritos. Hay que tener la fe de que si Dios hizo un cambio en las personas, lo puede hacer en nosotros, pero también debemos ayudar a prepararles un espacio y un terreno en donde puedan llegar, moverse y también participar del Evangelio, que es el que me sostuvo y ha sostenido a muchos amigos y a muchos exdrogadictos que en mi camino Dios me los ha puesto para que nosotros podamos vencer las adicciones. No es algo difícil. Si usted, amigo, está cansado de todo eso que ya acabo de mencionar, porque no vine aquí a hacer profesión de las drogas y a mencionar o etiquetar cómo se llaman, cómo se fuman o cómo se consumen. Yo le invito en esta hora, sin palabras elegantes, sin palabras que quiera sorprender a Dios, únicamente diga: Dios, yo creía que ya no me amabas, pero entiendo que todavía me sigues buscando. Yo necesito tu ayuda, Padre. Yo necesito volver en sí y que el milagro, Señor, de la restauración venga a mi vida. Si lo has hecho con la persona del pasaje y con el hombre que está orando en este momento, creo que lo puedes hacer conmigo. Y te lo pido de todo corazón, aquí donde estoy. Amén. Muchas gracias. Sin mucha palabrería, fue como yo llegué a ser liberado de una vida adictiva. Y tuve una persecución de tentación como todos, pero me aferré a conocer al que había tenido misericordia en ese tiempo de mí, que es Cristo Jesús. Y leía capítulo por capítulo, sin que se me pasara, sin pestañear, acerca de quién era el que se había interesado por todo el tiempo que estuve perdido en mí. Le recomiendo que si no sabe escuchar la voz de Dios, que si no cree que pueda ser audible, abra la Biblia y deje que Dios le hable y le platique cuánto le ama. Venga Cristo, hay un cambio para todos nosotros. ¿A dónde quiere ir? ¿A casa o al anexo? Dios le bendiga, soy su amigo, el pastor Sabino MX o Alejandro Rodríguez. Nos vemos en la próxima.